Segundo bloque en Universidad en Vivo, ya estamos con nuestro invitado. En este caso vamos a recibir, le damos la bienvenida al magíster licenciado Francisco Ceballos, que bueno, es docente de nuestra Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y que hace muy poco, bueno, ha accedido a su posgrado, digamos, a través de la presentación de una tesis que tiene un tema muy particular que a nosotros nos pareció súper interesante para compartir, por eso él está como invitado. Estamos hablando de aquel hecho histórico de nuestra provincia, el sanjuaninazo, a mediados de la década del 90. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación también. Bueno, un poco es, digamos, contarnos justamente en qué consiste tu trabajo de tesis, digamos, rescata un momento que para muchos tiene vivencia propia, digamos, para los sanjuaninos. Sí, el sanjuaninazo, digamos, tiene una situación en torno a la memoria de los sanjuaninos que deambula un poco entre el recuerdo y el olvido, sobre todo porque la crisis del 2001 y los conflictos en 2002 en San Juan, de alguna manera opacaron un poco aquel estallido social de mediados de la década del 90. Bien, ¿cómo, digamos, ha sido la manera en que lo has abordado? Creo yo que, digamos, un gran recurso debe haber sido, digamos, la posibilidad por ahí de charlar con protagonistas. Claro, dentro del grupo de Historia Oral que pertenece al Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, la idea fue abordarlo desde la historia oral y la historia reciente, que son dos metodologías que abordan a partir de la técnica de la entrevista la percepción, el recuerdo, el olvido, eso que va deambulando en la manera de pensar de las personas en torno a ese acontecimiento, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las instancias en que se estaban viviendo, y da una riqueza que por ahí las fuentes escritas carecían de brindarnos. Claro. Entonces, de alguna manera, esa riqueza nos permite adentrarnos un poco en mayor profundidad en el conflicto social que fue el sanjuaninazo. Bien, podemos recordar las fechas, digamos, sobre todo, digamos, bueno, el periodo, digamos, en que se dio justo este hecho. Sí, el sanjuaninazo ocurre el 26 de julio de 1995, es un estallido social que se da fundamentalmente en el centro de la ciudad de San Juan, en la Plaza 25 de Mayo. Había varios edificios públicos tomados y aproximadamente entre las 10:30 de la mañana y las 13:30 fue realmente un caos, fue un enfrentamiento desorganizado entre manifestantes y una policía que recibía órdenes y contraórdenes porque precisamente uno de los entrevistados, que era suboficial de la policía, comentaba que no estaba en ese momento preparada para confrontar un conflicto o una situación urbana como se estaba dando esa manifestación. Bien, bien, bien. Bueno, esto, digamos, tiene una importancia, e imagino que, digamos, eso habrá sido el disparador para que lo trabajes, una importancia superlativa para la historia de la provincia. Hechos como estos creo que no tenían, digamos, precedentes, por lo menos en aquel siglo. Digamos. Claro, el abordaje de estas dos metodologías nos permite, por un lado, descubrir esta dialéctica entre memoria y olvido, pero también cómo la sociedad sanjuanina va haciendo memoria de su pasado y cómo ese pasado, que es sumamente dinámico en la manera de recordar, nos permite entender por qué en aquel momento, 1995 julio, la violencia fue tan determinante, tan fuerte, y a la poca semana, a la semana en sí, ya se estaba acordando con el gobierno, es decir, cómo de alguna manera lo que se manifestaba como muy violento de pronto se serenó muy rápidamente. Entonces, en ese sentido, la historia oral y la historia reciente nos permite descubrir, por ejemplo, situaciones como en torno a Malvinas, como una plaza llena manifestaba su agrado de ir a una guerra y posteriormente descubrir y denostar obviamente lo que significó para nosotros Malvinas. Entonces, esas instancias de la sociedad cambiante es lo que nos permite adentrarnos a través de las entrevistas. Bien, el sanjuanino, tomando, digamos, en cuenta esta investigación, ¿es de memoria frágil? El sanjuanino tiene fuertemente, lo que trabajamos desde el grupo de Historia Oral, una memoria fuertemente atravesada por la tragedia, no solamente por los terremotos, sino también por los vientos ondas, sino también por la situación de aridez y de escasez de agua, y sí tiene una tendencia a rápidamente dejar de lado para no sufrir, para no lamentar, como sucediera en otros hechos. Por lo tanto, en ese sentido sí, pero al mismo tiempo debo decir que esta investigación, como otras que existen sobre el 2001-2002, han dado a entender que la memoria colectiva de la sociedad sanjuanina ha adquirido una fortaleza y una
un afianzamiento en el sentido de compromiso urbano, es decir, compromiso ciudadano. El ciudadano está mucho más comprometido luego de aquellas épocas, digamos, del San Juan Ignacio y del 2001-2002. Bien, se puede entender, digamos, que justamente este hecho fue, digamos, un poco el disparador de ese compromiso, de empezar a intervenir, digamos, en las cuestiones, bueno, de injusticia, de problemas sociopolíticos. Hubo, digamos, un momento previo, digamos, para destacar, previo justamente a lo que fue, digamos, la explosión, teniendo en cuenta, digamos, la revoltura política que había en aquel momento. Sí, a nivel nacional rápidamente podríamos decir que estaba triunfando por segunda vez, se estaba dando la reelección de Carlos Menem, ¿sí? Al mismo tiempo en la provincia, en diciembre del 94, había regresado el gobernador Escobar tras su destitución por parte de la legislatura provincial y restitución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Eso había generado una serie de conflictos, tanto hacia dentro del Partido Justicialista como en la sociedad, que nuevamente en mayo de 1995 había avalado el segundo mandato de Escobar, que había iniciado una serie de reformas netamente neoliberales de recorte del Estado, privatización de algunas empresas y sobre todo de recorte salarial, que es lo que más va a incidir sobre el estadio del San Juan Ignacio. Tal cual. Bueno, ¿quiénes fueron los actores sociales que pudiste, digamos, investigar o, bueno, que reflejan este trabajo? Sí, la historia reciente y la historia real trata de incorporar a aquellos actores sociales que la historia tradicional había dejado de lado. Entonces, en estas entrevistas yo recurrí a personas como miembros de algunos gremios, sindicatos, a la policía, ¿sí? Algunos integrantes de la policía, ciudadanos comunes que eran transeúntes en ese momento, e incluso integrantes de la iglesia que de alguna manera buscaban mediar en una situación que se estaba desbordando por todos lados. Y algunos integrantes del gobierno de aquel entonces que me podían dar también una mirada desde el sector gobernante. Tal cual. Bueno, quizás te puedo preguntar, pero quizás tenga que ver con una cuestión más sociológica, un análisis, pero ¿hay algún tipo de similitud o digamos, de algo que atraviese con la situación actual que se está viviendo? Entendemos que son situaciones muy similares para muchos, digamos. Sí, a nivel del contexto político y económico sí hay una situación bastante similar en torno a la dependencia de ciertas medidas y el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera te recorta la posibilidad de tomar decisiones que uno desea tomar. Y por el otro lado, sí, el tema del recorte en el gasto público, que si bien tiene una intención de estabilizar un poco las cuentas, afecta fundamentalmente a los sectores más desprotegidos, sobre todo de la clase media baja y de las clases bajas, que de alguna manera se está viendo en el día de hoy, como se veía en aquel entonces, sobre todo no llegar a fin de mes como era la frase típica de aquel entonces. Tal cual. Bueno, en aquel caso también, digamos, apuntamos a que la situación tenía también una fuerte manifestación política en la provincia, digamos, no solamente como sucede hoy, digamos, hay una visión más hacia la crítica hacia la nación, sino en aquel momento también dentro de la provincia se daba. Sí, incluso una de las características de los estallidos sociales que se iniciaron en Santiago del Estero con el Santiago Ignacio en 1993, tiene la característica de apuntar no solamente al reclamo de que el gobernante haga lo que tenga que hacer para el bienestar de la población, sino también una crítica que se va a acentuar en el 2001-2002 en torno a la representatividad del gobernante. Si el gobernante realmente ha sido elegido para representar a quienes lo han votado o si está augurándose un mejor pasar personal, y se manifiesta claramente en los atentados contra los bienes personales en aquel entonces, como fue, por ejemplo, la concesionaria de autos que tenía el gobernador de aquel entonces. Entonces hay un reclamo contra la situación o el contexto privado de cada uno de los gobernantes. Cuestión que actualmente se manifiesta de una manera distinta en un compromiso asumido en las elecciones, debe ser respetado. Y si no es respetado, la ciudadanía se ha empoderado de tomar decisiones sanamente y manifestarlo. Sí, ¿no? Digamos, eso es válido destacar. Hay, digamos, una actitud aún, digamos, actualmente un poco más comprensible, si se quiere. No sé si bien o mal, pero digamos, hay una actitud más medida, a diferencia de aquellos años. Digamos, fue, la verdad, un hecho que marcó la historia de nuestro San Juan, sin duda. ¿Ustedes tienen ese valor, digamos, es lo que tratan de destacar, de empezar, digamos, a reflejarlo en la...? Sí, seguramente, no solamente en estas investigaciones, sino en el grupo que mencionaba, Historia Oral, la idea de hacer consciente y de difundir a través de las investigaciones que la conciencia del ciudadano, a nivel del compromiso ciudadano, ha crecido ampliamente, que el 2001 y 2002
junto con estos estallidos sociales acentuaron eso y que nos parece desde nuestro punto de vista y a partir de las investigaciones que es bastante irresponsable augurar alguna crisis que aleje tanto al presidente o a algún gobernador previo al final de su mandato, porque me parece que parte de fortalecer las instituciones y la democracia que estamos aprendiendo tiene que ver con garantizar el fin de los mandatos, más allá de las situaciones críticas a las cuales se puede uno oponer y rechazar, pero no augurar finalizar mandatos previamente, porque me parece que la ciudadanía hoy reclama otra cosa, reclama que más allá de los inconvenientes se elaboren medidas que permitan garantizar salir de la crisis. Tal cual, tal cual. Bueno, ese es un poco, digamos, el mensaje, a pesar de, digamos, de todo lo que se está dando, un poco el mensaje es eso. Bueno, lograr estas garantías de finalización de mandatos, de cumplimientos constitucionales, pero bueno, sin olvidar, sobre todo sin olvidar justamente la historia, tenerlo en cuenta. Eso me parece que ha sido una cuestión muy importante para destacar. Por eso estás hoy con nosotros, Francisco. Sí, seguramente. Y yo agradezco la invitación también porque sé que la preocupación por parte no solamente del sector gobernante, sino de tantísimas ONG por mejorar las condiciones que están pasando muchos sectores de clase media baja y de clase media, baja, hacen que nos reflejemos en esa historia para no necesariamente repetirla y necesariamente volver a recurrir a organismos internacionales de crédito que sabemos que nos garantizan un muy mal pasar económico. Así que en ese sentido sí tener una mirada profundamente crítica. Bien, para finalizar es un dato que se me ocurre, es interesante saber. ¿Pudiste registrar, digamos, algún tipo de cantidad de daños o de víctimas que hubiesen, sobre todo, digamos, por parte de la gente que te contaba? Sí, seguramente. En los periódicos que también fueron utilizados como fuente de información se hablaba de 60 personas detenidas, ¿sí? Y se hablaba de alrededor de unos 80 personas, entre oficiales o suboficiales y manifestantes, alrededor de unas 100 de ellos heridos. Y los daños fueron bastante graves, sobre todo en el microcentro, lo que encierra las calles, por ejemplo, la calle Mendoza hasta aproximadamente la calle por Ignacio La Rosa hasta la avenida La Rioja, la avenida La Rioja, perdón. Todo ese sector que recorre fue ampliamente devastado y destruido, porque había una bronca por un lado espontánea y por otro lado organizada que en ese desbarajuste que hubo se destrozó bastante. Tal cual. Sí lo hemos podido, algunas imágenes, tenerlas ahí para mostrarlo. Francisco, queremos agradecerte. La verdad que era, digamos, importante para nosotros, bueno, también en estos contextos poder expresar estos trabajos que se realizan desde la academia y bueno, el tuyo era meritorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y permitirme una aclaración al principio de que yo soy profesor y magíster. No soy licenciado, no recorrí la licenciatura para evitar confusión, pero igual, obviamente, muchas gracias por la invitación y a su disposición. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, nosotros ya continuamos todavía, nos queda un resto más de programa. El próximo invitado es el rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Oscar Nasisi. Vamos a estar charlando algunos de los temas de actualidad de esta Casa de Altos Estudios. Ya volvemos.